Caminando palique la historia del festival, llegamos a celebración de este año 2019. Preparai-vos para el repàs a lo que vais a topar nes gales de la setmana que entra. Ya está aquí la nueva edición del Festival de Eurovisión, el número 64. Y va a celebrarse enguaño, non en sin polémica, por las acciones del Estado de Israel, en Tel Aviv, tras la victoria de este país el año pasado con Neta y el cantar Toy. Son 42 los países que este año van a darse cita en el concurso y que van a competir en las dos semifinales de los días 14 y 16 de mayo para llegar a la gran final del día 18. Después de ellos meses de preparativos y preselecciones a lo largo y ancho del mapa, todos los participantes fueron trabajando en sus propuestas que vamos a ver sobre el escenario de Tel Aviv. Televisión Española vuelve a utilizar Operación Triunfo como fonte de cantares para la sobreselección, en sin que una propuesta llena tenga la opción de ser escogida. En este caso, el público escogió al cantante Miki con La Venda, un cantar compuesto por el grupo catalán La Pegatina, expertos en estos sonidos de banda y verbena que conviden a todo el mundo al levantarse. Y ese va a ser el su mayor punto fuerte en Eurovisión, conseguir que todo el mundo quiera unirse a la fiesta gracias al carisma de Miki. Pero, ¿quién son los rivales de Miki en Eurovisión? Vamos a hacer un repaso de los participantes más destacados en los días previos a la competición, después de 2 intensos meses de promoción internacional. Non ye lo habitual, ya que en la historia del festival siempre triunfaron más mujeres que hombres, pero anguaño tenemos 5 solistas masculinos en los primeros puestos de las apuestas. Países Bajos. Este país lleva 10 ediciones buscando un triunfo que en tan no llega. Anguaño, la televisión neerlandesa escogió al cantautor Duncan Laurens, que bien amadrinado por Ilse de Lange, quien ya quedó segunda en Eurovisión en 2014. El cantar que defiende ye Arcade, una poderosa balada que, en conociéndose, subió al primer puesto de las apuestas. Suiza sorprende a anguaño con un tema bien actual, She Got Me, de Luca Hänni, y un cantar bien balladero y pegadizo que lleva al país helvético al son mejor pronóstico de este siglo. La televisión suiza decidió escoger internamente al su candidato y promete tirar la casa por la ventana tocantes a la su actuación en Israel, en respuesta a la buena acogida del público. Apunta a ser uno de los éxitos comerciales del año. Sergi Lazarev vuelve a Eurovisión, después de quedar tercero en 2016. La su actuación per aquel entonces fue un esplegue tecnológico. Al contrario que aquella vegada, Sergei presenta ahora una balada épica, Scream, mucho menos comercial. Pero les mires de una actuación memorable fan que Rusia vuelva a estar entre los favoritos para ganar el concurso. El ganador del Festival de San Remo conviértese un año más en el abanderado italiano en Eurovisión. Mahmoud ye un cantante de origen egipcio que presenta un cantar urbano titulado Soldi. Cantado en italiano y árabe, fala sobre cómo les perres estropien las relaciones familiares. Y llegamos a Suecia, la eterna favorita. La preselección sueca y el Melodin Festivalen, un concurso asemejado a Eurovisión que tiene ya más de 60 años y que cuenta con audiencias de casi el 50% de la población. En sin duda, uno de los países más eurovisivos, anguaño escuelle a John Ludwig con su potente cantar gospel Too Late for Love. Un dato chocante, John y también el autor del cantar que va a representar al Reino Unido. Vamos a ver cuál queda mejor, aunque todo apunta a que lle la sueca. Este hombre de todas formas tiene 2 oportunidades para ganar este año. Como todos los años, no falten cantares pegadizos que, como el de Miki, pretende animar a la audiencia y ser el alma de las fiestas. El grupo Keino traenos un amiesto de pop electrónico y folk nórdico, un estribillo bien pegadizo que entremezcla inglés con sami. El cantar Spirit in the Sky en sí está dedicada a las creencias samis de que la naturaleza puede ayudarte en los malos tiempos. Por eso la letra está llena de aurores boreales, fades y espíritus. Otro regreso y el de Serhat. Este cantante, presentador y productor turco vuelve representando a la Serenísima República de San Marino, como ya fichera en 2016. Presenta un risondero cantar que quieren llenar de color y alegría a todo el mundo al verlo de Say Na 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 Na. Va a pesar la primera semifinal, quizá ves, si deja buen sabor de boca, consiga llegar esta vegada a la final de Eurovisión.
Por mor del indudable éxito del año pasado, la televisión chipriota quiere repetir e intentar mejorar ese segundo puesto. Para ello enfótense na superestrella griega nacida en Xeorgia, Tamta, al ritmo de Replay, cantar del mismo autor que Fuego y quien sin duda va a buscar el mismo éxito comercial que la su predecesora. Siguiendo el camino de Chipre llega Malta, ambas islas mediterráneas comparten estilo anguaño. Camaleón y la tema maltesa defendida por la moza Michelle, que fue escogida al ganar Factor X en el país. Un cantar correndero, pegadizo, balladero que va a tener que faese destacar entre el resto. Vamos con los más originales. Anguaño vamos a sentir hasta 16 lenguas distintas. Y los países optaron por presentarles sus candidaturas en idiomas propios, apurriendo los cantares más personales de 2019. El grupo de punk Hatari va a ser sin duda el que más impacto visual deje sobre el escenario de Tel Aviv. Nació hace 4 años como un proyecto político de lucha contra el capitalismo. Con ellos premios musicales al Yombo, llegan ahora a Eurovisión escogidos por el público islandés para expandir el su mensaje a cuya de las sus fronteras. El título del cantar traduce de algo así como l'odio va a prevalecer. El toque más folk del año ponlo Polonia, de la mano de estas 4 voces femenines. El grupo de voces blancas Tulia saltó a la fama al través de YouTube, por sus versiones de grandes éxitos. Poco tardaron en ficharles desde una discográfica y este 2019 fueron escogidos por la televisión polaca para ser los representantes de Eurovisión con cantar Palisei, Fuego de Amor. Portugal celebra el Festival da Canção desde 1964 para escoger a los representantes en Eurovisión. En esta ocasión le escogió fue Conan Osiris, un músico y bailarín autodidacta que presenta una propuesta bien conceptual. El cantar llámase Telemovéis, teléfonos móviles, y convida a cabilgar sobre lo apegados que estamos a esta tecnología en nuestra vida diaria. Jussi Papai vuelve a ganar la DAL, la tradicional preselección húngara. Ya lo fichó en 2018 y consiguió un 8º puesto en Eurovisión. Ahora torna con un cantar dentro del mismo estilo, amosando los regaños gitanos húngaros. El cantar en húngaro titúlase El mío pa y con una melodía bien prestosa y relajante transmítenos como y la su relación con él. Les grandes balaes. En Eurovisión podemos atopar cantares de todo tipo, artistas carismáticos y alegres, otros que ofierten más espectáculo o que esbardien más personalidad, y de xaciu los que tienen grandes voces. Entre estos postreros destaquen 2 grandes balaes que potencien el registro vocal de los intérpretes. Comparado físicamente con Freddie Mercury, Kobi Barini y el escogió para ejercer de anfitrión en esta edición de Eurovisión. Israel camuda de estilo de fechu y presenta una guapa balada pero bien interpretada por Kobi. El cantar es bien sentimental, llámase Home, y compúsose a la su medida. Y seguimos con Macedonia del Norte, que este año estrena Nome de País. Tamara Todebesca pon la voz femenina en teles balaes, y non nada más en sentido literal, sino en que el so cantar Proud fala del orgullo de ser mujer con una letra de empoderamiento feminista. Tamara ya tuvo 2 vegaes sobre el escenario eurovisivo, la primera en 2008 como parte de un grupo, y la segunda en el 14, como corista de la su hermana Tijana. En ninguna ocasión consiguió llegar a la final. Vamos a ver si este año en solitario y el su año. Y hay que falar también de lo que pudo ser, pero no. Ucrania llegó a realizar la preselección y escoger cantar para llegar a Israel, pero los discutinios políticos por parte de la televisión ucraniana obligó a los artistas a retirarse y finalmente no van en Eurovisión 2019. Una pena porque les propuestas escollidas prometían ser les más modernes y uno de los grandes rivales luchando por los primeros puestos. Maruf y el so cantar Sirem. Ya hasta aquí, no queda nada para que llegue Eurovisión, mientras de ir repasando los capítulos de este espacio. Vémonos.